Lorena Peinado y Adrián Maciel son dos arquitectos muy jóvenes, recibidos en 2014, que juntos decidieron desarrollar su profesión con el foco en la sustentabilidad, en el cuidado del medio ambiente, en el aprovechamiento de las energías renovables y también en la responsabilidad social que los llevó a concretar proyectos con impactos muy positivos en comunidades de zonas rurales de nuestro país. Hoy, en un nuevo programa, la doctora Alessandra Minichelli dialoga con estos jóvenes profesionales sobre su experiencia con la arquitectura sustentable y del proyecto que llamaron Río Sustentable. Bienvenidos a 40 Minutos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arquitectura sustentable, claramente? La arquitectura sustentable es una arquitectura amigable con el medio ambiente y se considera que cada edificio es como un ser viviente, o sea, consume energía y produce desechos, que es un concepto que por ahí la arquitectura tradicional no tenía en cuenta. Cuando empezamos a entender que un edificio y los que habitan dentro consumen energía, es cuando empezamos a ver la problemática energética en nuestro país y en el mundo, ¿no? Y cuando entendemos que producimos desechos todo el tiempo, es cuando empezamos a hablar de reciclado y empezamos a ver de qué manera tratamos los residuos. En esa línea trabaja la arquitectura sustentable. Por ejemplo, mejor dicho, en la ciudad, por ahí en el ámbito rural, donde no hay energía, donde no hay acceso a la energía, trabajar con el sol para generar energía, trabajar con la lluvia para generar agua para consumo y saneamiento, son otros de los conceptos que también incorpora la arquitectura sustentable. Bien, y teniendo en cuenta que siempre hubo como una arquitectura tradicional y por ende materiales también generados o creados desde lo tradicional, ¿qué tan difícil es a la hora de construir algo encontrar los materiales amigables con el ambiente? ¿O tienen que crearlos? Claro, acá en lo que es el entorno urbano ya hay reglamentaciones y códigos normados de qué materiales utilizar. Es por eso que a veces es más complejo llevar a materiales sustentables a lo que es el edificio en la ciudad. Lo que tenemos en el entorno más rural es que hay cierta libertad en esos temas y además los recursos son locales, con lo cual uno tiene que obtener los recursos del mismo entorno en el que está trabajando, con lo cual ya se genera una sustentabilidad porque el recurso se encuentra en el mismo sitio. Eso ya es un aspecto de la sustentabilidad en sí mismo, el no tener que transportar un material de un lugar a otro, en sí mismo ya eso genera sustentabilidad, el trabajo local, el generar local. Por eso nosotros también buscamos llegar a estas comunidades, como decía Adrián, el tema de que en el ambiente rural es una necesidad. Es una necesidad trabajar con estos temas porque la infraestructura no llega como nos llega a nosotros acá en la ciudad. El acceso al agua, a la electricidad, al saneamiento, son todos aspectos que están muy alejados de esas realidades. Cuando ustedes encaran este proyecto de Río Sustentable, concretamente, lo arrancan para trabajar la experiencia profesional, para trabajar el inicio profesional y además incorporar el tema de la sustentabilidad al trabajo y buscando también aliados vinculados a trabajar con objetivos de desarrollo sostenible, con alianzas con otras organizaciones. ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo inician ese camino y cómo lo están continuando? Cuando arrancamos Río Sustentable, nosotros recién nos habíamos recibido y si bien ambos teníamos cierta conciencia sobre lo social, por ahí yo estaba un poco más, había hecho un posgrado en arquitectura sustentable, hice un posgrado en arquitectura sustentable después, estaba más ¿Hiciste cercano, en la UBA también? En la UBA también, Bien. Y estaba más cercano a todo lo que era sustentabilidad. Tuve la oportunidad de viajar por Sudamérica haciendo proyectos dentro de una cátedra de la universidad para mejorar ciudades que incorporábamos también el tema de la sustentabilidad. Lorena venía más del ámbito social, si querés contar, Lore. Sí, yo estuve en cátedras en las que se trabajaba en el interior de la República Argentina, con lo cual también se notaba la necesidad de profesionales en el interior del país, con lo cual entre los dos fuimos complementando y llegando justamente a este proyecto que consolidamos en Río Sustentable, que es justamente un
un emprendimiento profesional de impacto social y ambiental. Exactamente. Incorporamos el conocimiento que teníamos a ambos. La universidad nos daba esa capacidad creativa para generar cosas nuevas y dijimos, bueno, generemos un proyecto, aprovechemos ese conocimiento que tenemos nosotros para generar un proyecto que no solamente tenga que ver con lo sustentable, sino que llegue a quienes más lo necesitan. Nos aliamos junto a la ONG que estaba trabajando en Chaco, fue que nosotros realmente también tomamos dimensión de qué tipo de problemáticas teníamos en las que podíamos intervenir, más allá de este diagnóstico general que nosotros podemos tener referenciado a nuestro país. Al tomar una comunidad concreta, un espacio concreto, físico, bueno, pudimos hacer los primeros viajes, hacer diagnósticos con la comunidad que estaba ahí en la escuela y ahí armar realmente el proyecto justamente localizado en este lugar puntual. Cuando hicimos el primer diagnóstico y tuvimos un proyecto en la mano, dijimos, bueno, vamos a ir a presentarnos a la municipalidad del lugar. Esto era en la ciudad de Miraflores, en Chaco. Fuimos, hablamos con el secretario del intendente y le dijimos, mira, tenemos este proyecto para hacer acá, nos gustaría saber qué opinás, si ustedes tienen proyectos en base a esto, como decías vos. Ellos nos contaban en ese momento que la idea de ellos era empezar a ir por la línea de la sustentabilidad, empezar a ir por los objetivos del desarrollo sustentable, pero que todavía no tenían nada planificado, sino que tenían ideas a nivel general, a nivel país, que todavía no estaban bajados dentro de la provincia. Fue por eso que cuando nosotros le propusimos hacer esto, les gustó mucho la idea. En ese momento nos dijeron, bueno, los recursos que tenemos es ayudarlos a ustedes con la mano de obra y generar una alianza entre ustedes y nosotros. Dijimos, bueno, está bien, nosotros podemos aportar esto, conocimiento, técnica, todo lo que es nuestra investigación y todo lo que es cálculos, porque para hacer todos los dispositivos que tuvimos que hacer, hubo que calcularlos, hubo que buscar parámetros relacionados a la provincia, se estudia el sol, se estudia la cantidad de lluvia que cae, se estudia qué capacidad tiene la escuela para producir ese agua que va a necesitar, qué capacidad de consumo tienen. Son todos esos conceptos que tuvimos que nosotros volcar en nuestro estudio para poder presentárselos a ellos y articular. Estamos hablando concretamente del proyecto que se llama Escuelas Sustentables en Miraflores, provincia del Chaco. ¿Sí? Y una pregunta, digamos, en esto de complementar mano de obra con conocimiento técnico, con visualización de qué es lo que querían hacer para ver qué querían lograr, ¿ustedes hacen talleres o capacitaciones en el lugar para quienes los van a acompañar en esta tarea, más allá de las directivas, ¿no? Exacto. Más allá de la dirección de obra, ¿no? Trabajamos con la comunidad en la que estamos trabajando, la idea nuestra es siempre no dejar un proyecto cerrado, la generación del conocimiento es en comunidad, junto con la comunidad. Entonces, cuando nosotros planteamos las problemáticas, que también las planteamos con ellos, una vez que generamos la idea desde nuestro conocimiento, es siempre trabajarlo con ellos. Justamente porque el punto de encuentro es la escuela en este caso, pero la idea es que esto se replique en sus casas, justamente porque es toda la comunidad la que no tiene acceso a estos... Que está en la ruralidad, digamos. Exactamente, ¿no? exactamente. Exactamente. El objetivo nuestro, más allá del proyecto en sí, es eso, poder generar y brindar oportunidades. Claro, no sé, movilizar y generar oportunidades en las nuevas generaciones. Por eso también nos gusta trabajar con los chicos, por eso los talleres son apuntados a ellos. Sabemos que son el futuro y que a partir de ellos podemos sembrar en ellos una semilla para poder mejorar la sociedad en la que vivimos. En el proyecto este de la escuela, ¿qué es lo que han hecho o han desarrollado y tienen pensado terminar de desarrollar? Para que la gente entienda y visualice rápidamente que estamos hablando de una escuela rural, que estamos hablando de una escuela rural implantada en una zona rural del Chaco, en una pequeña escuela. ¿Qué dimensiones tiene la escuela? La escuela tiene unos 90 metros cuadrados más o menos, van 22 alumnos los que estudian ahí. Cuando llegamos, la problemática, como te comentábamos antes, era la del agua. Entonces, lo primero que hicimos es adaptar un aljibe existente que tenían ellos como un receptáculo de recolección de agua de lluvia. A esto, la superficie de captación de agua de lluvia de la escuela es el techo, el agua pasa por un filtro de primeras aguas que limpia la basura que hay en el techo y ahí va al aljibe. Y después del aljibe, por medio de una bomba, sube a un tanque como tenemos nosotros en nuestra casa. Y de ahí, de ese tanque, baja a un filtro bacteriológico.
Después de ese filtro, la gente puede ya consumir el agua. La problemática que tenían antes era que justamente tenían un aljibe que cada tanto se cargaba de agua, que era el agua de consumo, la sacaban con un balde, subiéndola con soga, y hoy directamente abren una canilla. Algo que para nosotros es común, abrir la canilla de nuestras casas, sí, y que la realidad que no para todos los lugares de nuestro país. La accesibilidad de... Exactamente. No es universal. No es universal, no es universal. Uno parece que algo es muy común que abra la canilla y que salga agua, pero no en todos lados pasa. Entonces el primer objetivo logrado fue ese, que tuvieran agua. A partir del agua pasamos a un sector de huerta. Claro, que el sector de huerta lo que tenía, o sea, era que no tenía el cerco perimetral armado, con lo cual no podían sacar verduras de ahí para generar el propio alimento que al mediodía los chicos comen ahí. Entonces, gracias a la alianza con la municipalidad, nosotros pudimos hacer que ellos nos den una mano de obra para poder colaborar y cerrar este cerco. Gracias a eso ya tienen cultivadas sus frutas, sus verduras y así también mejorar la alimentación, que justamente hablando con la directora nos contaba que al ser una dieta muy simplificada también se nota en el rendimiento en la escolaridad. Claro, el tema nutricional es fundamental. Exactamente, nosotros también junto con el equipo que estamos yendo a la escuela tratamos de llevar personas docentes, nutricionistas que nos ayudan en estos aspectos y así poder ver también, medir cómo evoluciona gracias a estos proyectos el rendimiento de los chicos en la escuela. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, la fuerza de la debida diligencia para definir impactos de las empresas sobre la sociedad y el medio ambiente. Entrevista a Rafael Bielsa, político, escritor y empresario. Y la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, cuando la debida diligencia no va acompañada de un esfuerzo de diagnóstico, la tarea es más compleja. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos conociendo la experiencia de dos jóvenes arquitectos y su proyecto en torno a una escuela rural de la provincia del Chaco en la localidad de Miraflores, una iniciativa transformadora con impacto social, ambiental y replicable en otros puntos del país. ¿Cuánto hace que están desarrollando este proyecto en tiempo? Hace 2 años. 2 años, sí. Bien. O sea, ya tienen pequeños resultados o un estado de avance importante. ¿Cómo trabajan el tema de evaluar qué tan transformador de la realidad resultó, qué tanto impacto? Exactamente. En principio trabajamos con índices del lugar que estaban publicados en Nación. Pero no terminan de ser reales porque toman poblaciones muy grandes. Entonces tratamos de generar, como te decía antes, nuestro propio diagnóstico. Nuestra propia nutricionista que va, hace el pesaje de los chicos, hace las mediciones y demás. Y después, en cuanto a la medición del impacto que vos decís, hoy en día estamos trabajando, haciendo un análisis con el municipio y las escuelas que están alrededor y se nota como la diferencia entre lo existente y lo que produce este proyecto, ¿no? Bien. Y en cuanto a esas mediciones de impacto, es la que dijimos, bueno, ahora podemos dar un paso más, podemos ir a trabajar en otras escuelas. ¿Y físicamente está muy alejado de Miraflores la escuela en la que ustedes están o está en la misma localidad de Miraflores? Está en la misma localidad de Miraflores. Sí, Miraflores es un pueblo, o sea, la parte urbana serán unas 10 cuadras. Esto está a 6 kilómetros de Miraflores. Por eso es que tiene acceso a la electricidad, pero no tiene acceso a todo lo que decíamos antes. Entonces, con estos proyectos lo que hacemos es acercar esa parte que tenemos nosotros más urbana, totalmente instaurada nosotros en nuestra cotidianidad. Y bueno, con el proyecto lo que hacemos es completar, que puedan acceder a todos los servicios sin necesidad o sea, por medio de las energías renovables, Claro, que es en realidad claro. lo más importante. Claro.
Y ustedes están viendo que en esta ida y vuelta que hacen todo el tiempo con el municipio está tomando, está modelizando a partir de esta escuela para algún otro desarrollo dentro de la localidad o en alguna localidad vecina con algún intendente de otra localidad. ¿Cómo están viendo esto digamos, de exponenciar, ¿no? de potenciarlo? No vimos puntualmente un caso de escuela, pero sí lo que notamos a la medida que fuimos viajando es que, por ejemplo, se armó un proyecto de reciclado y de recolección de basura y de separación de residuos, que después que fuimos nosotros, en los viajes posteriores empezaron a verse esto de separación de residuos en la ciudad. Hay un proyecto dentro de la ciudad para separarlos y fue por eso que también nosotros en el último viaje armamos un colector solar ahí con materiales reciclados y que también eso también ayudó a que los docentes, los chicos y demás recolecten botellas, recolecten latas, sepan separarlas y limpiarlas, separarlas y entender que pueden ser un recurso también para generar otros elementos, ¿no? Y la idea de ustedes es, una vez que se van de Miraflores, de la escuela de Miraflores, regresar de vez en cuando para hacer el monitoreo y el seguimiento del proyecto. Esta es la idea. Como decíamos, la idea es que esto también no solo replicarlo nosotros, ya sea por medio de la responsabilidad social empresaria, sino que también esto de generar el impacto en la sociedad y que ellos mismos también puedan ser sus propios generadores de la energía que necesitan para consumir o necesitan para... Exactamente. Con lo cual la idea es, sí, migrar de Miraflores, que este fue nuestro primer impacto y que después esto se transmita entre la misma comunidad también. Y el proyecto Casa Isidra, que un poco hablamos, ¿por qué no nos cuentan un poquito de qué consiste? Exacto. Nosotros ahora cuando terminamos este proyecto de escuela dijimos, bueno, hay una de las familias de uno de los chicos de la escuela que vivía muy cerca de la escuela y que no tiene acceso al agua, tiene acceso a la energía mediante un panel solar muy chiquito que le permite tener algunas horas de luz nada más, pero no tiene cómo enfriar la comida, por ejemplo. Entonces dijimos, bueno, a medida que vayamos replicando el proyecto de escuela, también vamos a seguir con una escala más chica que es la vivienda. Pero bueno, en esto estamos en la parte de investigación, estamos en una parte de generar los prototipos y demás. Isidra es una madre muy comprometida con el proyecto, que nos ha ayudado mucho con el proyecto de escuela. Entonces decidimos, bueno, Isidra, ahora el próximo proyecto es mejorar tu casa. Enseñarte a mejorar tu casa. Ese es en realidad el concepto. Y esto lo harían ya por fuera del planteo de vinculación con esta ONG que los acompañó, que los llevó al Chaco. Lo harían ustedes por ustedes mismos. Claro, las alianzas algunas se van renovando. En Miraflores ahora venimos trabajando junto con ellos. Lo mismo sería con la municipalidad. En este caso seguimos estando en el marco de este partido, con lo cual lo que nosotros sabemos es que el modelo de vivienda, una vez que lo tengamos, lo mismo que el proyecto de escuela, se puede seguir replicando en otras provincias, en otros pueblos rurales. Y en el caso de las viviendas, ¿ustedes están viendo que hay algún emprendimiento productivo que permita generar algún tipo de bloques especiales para construcción de vivienda o alguna cosa por el estilo? ¿Estuvieron trabajando eso? Sí, las pequeñas diferencias que tiene con la escuela es que, por ejemplo, acá tenemos que, al ser una familia tipo, necesitamos tal vez una ducha o una cuestión térmica de la vivienda. Entonces, también, con el tema del trabajo local, se pueden generar bloques de tierra, que es lo mismo que tienen en sus alrededores, con lo cual es una producción que puede ser totalmente interna, independiente de todo el comercio exterior, digamos, que haya alrededor. Entonces, junto con la familia, lo mismo, vamos a hacer la etapa de diagnóstico, ya sabemos, como los conocemos, ya sabemos qué necesidades hay y en qué contexto estamos trabajando. Así que vamos a replicar los aspectos que se compatibilicen con la escuela, como es la recolección de agua de lluvia, el aljibe, y después seguiremos con los aspectos más de calentamiento de agua para el confort de la familia, digamos. Está. Y trabajan con... Ustedes también hacen objetos. Ustedes trabajan con rezago vinculado, por ejemplo, a la actividad agropecuaria o agrícola ganadera o agrícola. ¿Trabajan con algo de eso? Nosotros trabajamos hoy en día en la línea de objetos que tenemos que
que comercializamos y que aportan al proyecto está hecho con pallet de la industria. Por eso tenemos un par de diseños. Contá qué es pallet para que todo el mundo que... Para los que no conocen, el pallet es una tarima de madera en el cual llegan los productos para fábricas, ya sea para química, ya sea para la industria del mismo ladrillo. O sea, diferentes industrias utilizan el pallet como elemento para transportar los elementos que comercializan. Ese pallet hoy en día es tirado, es un desecho, y nosotros consideramos que es un recurso, es madera que puede ser utilizada. Sí, lo que tiene el pallet es que están normalizados. Hay muchos tipos de pallet y tienen una cantidad de usos contados, con lo cual tal vez para el uso principal que fue generado ya es un desecho y para nosotros es una madera totalmente útil de hecho es la que reutilizamos para generar todos estos objetos que usamos para justamente comercializar y así seguir regenerando ya sea los proyectos de arquitectura social que estamos haciendo o capacitaciones o talleres que... ¿Qué tipo de objetos hacen, por ejemplo, con pallet? Tenemos una línea que son veladores hechos con madera de pallet, una mesa ratona y una mesa de luz, que son los 3 objetos que estamos comercializando hoy. Bueno, si este espacio sirve también para darle visibilidad a un tema teórico, práctico, concreto o a la realización de una idea sostenible, bienvenido, porque es un tema que ustedes tienen mucho para contar, mucho para explicar, mucho para, desde distintos lugares, tanto con el gobierno local como con los mismos chicos y con los padres de los chicos, poder contar que desde la educación superior permea la temática, ¿no? Que está haciendo carne en las comunidades. Así que, bueno, la verdad que me parece que nos queda más que agradecerles muchísimo que nos hayan venido a contar todo esto. Hemos nutrido el programa con imágenes que todos van a poder verlo y sobre todo esta posibilidad de que se conozca lo que están haciendo, que se vinculen con ustedes para poder profundizar y trabajar en la temática. Y me resta agradecerles muchísimo a Lorena y a Adrián que nos hayan acompañado hoy en 40 minutos. No, gracias por a vos. favor, gracias a vos. Y bueno... me gustaría invitar a todos, ya sean alumnos, estudiantes de arquitectura o al ciudadano en común, a que se interese en estos temas, que se dé cuenta que son muy importantes y que se puede, que si uno quiere transformar, se puede. Solamente hay que ponerse a trabajar y pensar en positivo, porque es posible. Nosotros arrancamos sentados, así como estamos sentados hoy, diciendo cómo generamos un proyecto que a nosotros nos haga felices, incorpore en nuestra profesión y que nos ayude al otro. Y fue así, fue trabajo un trabajo de 2 años, pero es posible. Bueno, muy lindo mensaje, gracias chicos. Hasta aquí llegamos hoy con este programa de diálogo sobre arquitectura sustentable, responsabilidad social y sobre ejemplos concretos de proyectos con impactos muy valiosos, sobre todo en comunidades rurales de nuestro país. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.